Un duque para una solterona. Saga Solteronas 2 por Olympia Russell. Capítulo 16. Los 15 días que transcurrieron entre la recepción en la embajada y el siguiente evento en el que tenían que aparecer juntos, el baile de debutantes, les vinieron muy bien a los dos, aunque cada uno los aprovechó a su manera. Lily los utilizó para aclararse consigo misma y para buscar una estrategia para los 3 eventos que faltaban. No quería que el duque se diera cuenta, bajo ningún concepto, del efecto que producía en ella. Por suerte, había sido capaz de evitar el desastre cuando había reaccionado fría y distante después de la primera metedura de pata en la que se había mostrado afectada y enfadada. Pero una cosa era cómo se mostraba ante él y otra cómo lo estaba viviendo realmente, y ya tenía claro que Daniel Wilson, duque de Castleton, le afectaba mucho. Demasiado. Era la primera vez en su vida que un hombre apuesto le llamaba la atención por serlo. Estaba claro que a su lado sentía cosas que hasta entonces no había sentido nunca. Esas mariposas aleteando en su estómago y, sobre todo, ese cosquilleo que notaba en todo su cuerpo cuando él le hacía dar vueltas mientras bailaban, tenía un componente inequívocamente sexual. En cualquier caso, una atracción de ese tipo, Lily podía haber llegado a entenderla y asumirla. Al fin y al cabo, era una mujer, y por muy claras que tuviera las ideas, el cuerpo, a veces, tenía ideas propias. Pero aquello no era lo único, había algo más. Durante aquellos 15 días de espera, la imagen de Daniel, sí, aquello también era grave, ya que había empezado a llamarlo para ella por su nombre de pila. Le había aparecido todas las noches antes de dormir y nada más al despertarse. Durante el día había intentado estar entretenida y lo había esquivado, pero en esos momentos de tranquilidad no había habido manera. Y era ahí cuando la atracción sexual se exacerbaba. Le venían, para terminar de ponérselo difícil, los sonidos que había hecho él con la duquesa de Liverpool, y su cuerpo reaccionaba como si ella hubiera sido la mujer que había estado en los brazos de él. Y cuando intentaba apartar aquellas imágenes perturbadoras, porque no había visto nada, pero imaginación tenía mucha, otro Daniel se presentaba ante ella, más conocido, pero no por ello menos peligroso. Aparecía el duque que llevaba más de 6 meses alterándola, desbaratando su negocio y al mismo tiempo haciéndola rica. El hombre petulante, golfo, imposible, pero también inteligente, divertido y seductor. Era, desde luego, el hombre más interesante y atractivo que había conocido en su vida, y aunque tenía claro que debía perderlo de vista, en su fuero interno no quería hacerlo. Quería continuar peleando con él toda su vida y bailando entre sus brazos también. Cuando llegaba a esos pensamientos, Lily se desesperaba consigo misma. Recuerda que no hay un solo hombre digno de confianza. Recuerda que solo producen dolor, se decía machaconamente, intentando convencerse de nuevo sobre lo que siempre había pensado de los hombres. Pero les resultaba difícil decir eso de Daniel, porque él se había comportado como un golfo, pero malo, ella no podía decir que lo fuera. De hecho, la relación ilícita que ella había sorprendido no se podía considerar un acto de crueldad por parte de él. Estaba claro que ambos, duque de Castleton y duquesa de Liverpool, eran tal para cual. Lily creía, de hecho, lo que él le había dicho, que no significaban nada el uno para el otro. La reacción de la duquesa de celos hacia ella se podía considerar más una rabieta de niña consentida que ve en peligro su juguete que un verdadero afecto por el duque. Así que Daniel no tenía nada que ver con su padre ni con ningún hombre malvado que ella hubiera conocido, y aquello era un problema añadido porque Lily no quería confiar en los hombres y no quería apreciar a ninguno de ellos. Por suerte, durante esos 15 días, decidió dedicarse a algo que le iba a ayudar a superar aquella adicción mental y emocional que había surgido en ella, el trabajo, y no cualquiera, sino el definitivo para conseguir que el duque de Castleton desapareciera definitivamente de su vida.
había empezado a buscar a la futura esposa de Daniel, tal y como él le había pedido, sin consultarle a él y decidiendo ella, y la había encontrado. Bueno, lo cierto es que buscar no era la palabra exacta. Lo que había hecho había sido repasar el historial de las 10 jóvenes que ella misma le había presentado, y al final se había decidido por una, la que más le gustaba a ella. Se trataba de Lady Violet O'Hara, una joven encantadora. Bueno, no tan joven, porque ya tenía 25 años, el límite que él le había marcado para su futura esposa y que era el que marcaba normalmente la sociedad. A Lily le caía especialmente bien. Había acudido a pedir sus servicios acompañada de su madre viuda. Ambas pertenecían a la alta burguesía irlandesa, pero al morir su padre, que era un conocido baronet de Dublín, habían decidido trasladarse a Londres, ciudad natal de la madre, y donde tenían un pequeño palacio en las afueras. La falta de contactos influyentes había hecho que Violet fuera quedando relegada en el mercado de matrimonios. Viendo que Violet ya había cumplido la edad límite para casarse, habían decidido recurrir a los servicios de matrimonios felices. Violet había sido la última chica que le había presentado a Daniel y, como a las demás, la había despreciado, pero ahora Lily decidió que sería la elegida. Durante aquellos 15 días, tuvo varias reuniones con madre e hija. Se mostraron de acuerdo con el trato. Era lo que habían ido buscando y lo que habían conseguido, aunque la madre estaba más feliz que la hija. Esta última, Violet, le demostró una vez más lo juiciosa y especial que era, diciéndole: «El duque es un hombre tremendamente atractivo, además de tener un título magnífico. Debería estar contenta, y lo estaré, pero no estoy enamorada de él. Por eso no puedo mostrarme todo lo entusiasmada que debiera». Lily le dijo que le entendía, pero la animó, asegurándole que era un buen partido y que parecía buena persona. No mintió en ninguna de las dos cosas, porque sinceramente lo pensaba. Sí, se calló que era un libertino que le sería infiel al día siguiente de la boda, pero estaba segura de que Violet, además de juiciosa, era muy inteligente y lo sabía, y no le importaba. Organizar todo, en cualquier caso, le ayudó a no pensar demasiado en lo que había ocurrido en la recepción, en sus sentimientos alborotados y sobre todo en los 3 eventos que aún le faltaban para completar el contrato que había firmado con él. Pero Lily no era la persona que había quedado más afectada con lo ocurrido en la recepción, sino Daniel. Desde que la había conocido, su vida había cambiado, para mejor. Durante aquellos 6 meses, cada vez que había acudido a la empresa Matrimonios Felices en busca de una nueva cita, había ido encantado, porque Lily, sí, él también había empezado a llamarla así para sí mismo, le divertía y estimulaba como nadie. Le encantaba su carácter fuerte, la forma en que se ganaba la vida, sin depender de nadie, y su madurez, pero en el buen sentido. Él siempre se había relacionado con mujeres muy jóvenes que tenían un físico envidiable, fresco, perfecto, pero eran inmaduras, y siempre había pensado que ese rasgo, la inmadurez, no tenía nada que ver con la edad, sino que era propio de las mujeres de cualquier edad. Pero esto había sido así porque nunca se había tomado la molestia de conocer en más profundidad a mujeres de más edad. Cuando se había topado con Lily, todos sus prejuicios se habían venido abajo. En muchos sentidos, ella era igual que él, preparada, inteligente, rápida y luchadora en sus discusiones verbales por encima del que dirán. Con ella había tenido las discusiones más estimulantes de su vida. De hecho, cada vez que se acercaba a Matrimonios Felices en busca de una nueva cita, lo hacía con una sonrisa pícara en la cara. Sabía que ella se iba a enfadar y revolver, y también que intentaría, a pesar de todo, mantener la compostura y no mandarlo con una caja destemplada, porque se trataba de un negocio, su negocio. Le encantaba ver la tensión que esto le suponía a Lily y lo bien que lo gestionaba, dándole a él contestaciones irónicas y cortantes, pero sin pasarse de la raya y manteniendo el respeto. Se acercaba siempre a su oficina como cuando iba a entrenar esgrima con sus amigos, preparado para una velada de lucha sin cuartel, pero siendo en realidad un divertimento. Y eso que algunas veces ganaba él,
pero la mayoría de las veces lo hacía ella. Sin embargo, él se iba del lugar derrotado, pero con la sonrisa intacta por haber pasado un rato estupendo. Así había ocurrido durante aquellos 6 meses de citas en las que no recordaba apenas a las jóvenes con las que se había citado, porque la única mujer que le había interesado había sido la dueña del negocio. Y también le había ocurrido algo perturbador con el tema de la edad, porque Lily era bastante mayor que aquellas jóvenes, pero no les desmerecía en belleza. Era cierto que no tenía una belleza explícita y llamativa, pero cuando la conocías, no podías dejar de apreciar el fuego de su mirada, que le daba una luz intensa a toda ella, y la sonrisa, que a él no le enseñaba muchas veces, pero cuando lo hacía, iluminaba el lugar donde estuviera como si de un día de julio se tratara. Sí, Lily también le atraía físicamente, mucho, muchísimo más que cualquiera de las jóvenes con las que se había citado, y más que su última amante, la duquesa de Liverpool. Esta pregunta se la había hecho Daniel justo el día que Lily decidió no aceptar más negocios con él. No se dio una respuesta, solo se planteó la pregunta, pero el solo hecho de hacerlo era llamativo. Luego, los acontecimientos hicieron que aparcara el tema y lo olvidara, pero al día siguiente de la recepción se la volvió a formular y esta vez sí se contestó. Sí, Lily me gusta más que la duquesa. Me gusta más de lo que me ha gustado nunca una mujer.